Ya, listo. Ahora sí. Empezamos entonces con nuestra sesión esta es nuestra sesión número 10 ya. Un tercio del semestre aproximadamente. Quizá un poquito más porque este semestre tenemos 28 sesiones, ¿no? En vez de 30. Entonces, ensayo de penetración con CPT. Ya habíamos conversado de que esto había sido desarrollado en la década del 30, versiones eléctricas en la década del 60, ¿cierto? Con los grandes avances de la tecnología. Ahora, ya, bueno, en esa época, ¿no? En el 70, pero ya hoy en día es un común que lo que se hace es que se miden las presiones de poro, se miden las velocidades de onda S, ¿cierto? Pero también hablamos de que se aplican otros tipos de mediciones ambientales, como por ejemplo medir el pH, medir si hay algún tipo de contaminante, ¿ya? Y ese tipo de, de información, ¿ya? También hablamos de que los conos tenían diferentes tamaños, ¿cierto? Que tenían diferentes tipos de implementarse. ¿Ya? Ahí están los diferentes tamaños de los que hablábamos, 2 centímetros cuadrados, 10 centímetros cuadrados, 15 centímetros cuadrados, 40 centímetros cuadrados. Probablemente el más común es el de 10 centímetros cuadrados, ¿ya? Con un ángulo de 60 grados. Aproximadamente ese es el ángulo involucrado en lo que es el diseño del cono, ¿ya? Esto se complementa, obviamente, con trabajo de terreno, ¿ya? Y, perdón, y aquí vamos a tener que ya. Entonces, eso, ¿sí? Llegó don Matías. Ahí está. Ya. Entonces, teníamos diferentes complementos, ¿no? Y estos diferentes complementos estaban dados por las profundidades a las cuales nosotros quisiéramos llegar. ¿Ya? Ahora bien, en este caso, hablábamos también de que estos complementos eran barras complementarias porque uno quería llegar más profundo, pero dado toda la naturaleza eléctrica que tiene este equipo, ahora lo que necesitamos es que esto que esté llevando correctamente toda esta información desde la profundidad en la que estemos hasta la superficie, que es donde vamos a tener a los equipos analizando los datos. ¿Ya? Entonces, súper importante eso. Vamos a ir bien rápido. Aquí yo creo que vamos a dedicar un buen tiempo a ver el tema en terreno, ya cómo esto se aplica en terreno con dos videos que entregan información muy buena, ya sobre los procedimientos. Hablábamos que medimos tres principales eh, datos a registrar, ¿ya? Presión de poro, punta, fuste, ¿ya? La punta es lo que recibe la punta simplemente, ¿cierto? Lo que está ahí en la punta del cono, ¿ya? Esto tiene una celda de carga, de ahí vamos a ver dónde están las celdas de carga. Las presiones de poro se ven en esta zona que están acá, ¿cierto? Y la fricción de la manga, que es lo que mide qué es lo que pasa en todo este sector que está en contacto con toda la zona lateral del suelo que estamos penetrando. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí están los detalles de diferentes conos, pero en general, ¿cómo funcionan? Existe una celda de carga, y esa es la celda de carga que mide qué es lo que pasa en la punta. Esa celda de carga, ¿dónde está? Está acá. En el esquema de la izquierda está como se ve en rojo. Busquemos la celda de carga en el segundo. Dice que la celda de carga está acá. Esto es muy parecido a lo que es una celda de carga del triaxial. En el triaxial uno lo que ocupa son celdas de carga tipo S, ¿cierto? Que tienen una forma de S. Acá nosotros ocupamos celdas de carga que tienen una forma un poco más regular, ¿cierto? Dadas las bondades que tiene la geometría del cuerpo que estamos penetrando en profundidad, ¿cierto? En el terreno. ¿Ya? Y acá, fíjese, aquí la celda de carga está en este sector. ¿Ya? Ahora, fíjese que hay otro componente acá que dice sleeve load cell. Y la sleeve se refiere a la manga. ¿Ya? Sleeve es manga.
¿Y cómo funciona la manga? Lo que hace la manga, ¿cierto? Es que la manga, todo el fuste de este cono que está acá, ¿ya? Está conectado interiormente a una celda de carga, ¿ya? Y esa celda de carga mide la fuerza que está sobre la superficie, ¿ya? Que está aportando a toda la superficie. ¿Y cómo se hace ese traspaso de carga? Se hace ese traspaso a través de estos dientecitos que ustedes ven acá, ¿ya? Ahí existe un agarre. Esos dientecitos, ¿cierto? Están afirmados, están conectados, salen de la celda que hay interiormente, ¿cierto? Pero lo que hacen es que están afirmados o están conectados, mejor dicho, están conectados con todo lo que es el manto exterior. Entonces, cualquier fuerza que hay en el manto se transmite a través de este sistema de anclaje, si usted gusta llamarlo, ¿cierto? De trabazón con la celda interior, y eso es lo que a usted le permite el poder transmitir todo lo que es esta fuerza en esta área. El principio se repite acá, ¿ya? Con otro setup, ¿sí? Con otra configuración mecánica, pero el principio es exactamente el mismo. Y acá también, ¿no? Ahí están los dientecitos, ¿sí? Y aquí está la celda de carga, ¿cierto? Del, de la manga, ¿ya? Ahora, veamos un poquito más el detalle, ¿ya? Esto es del Robertson, del año del 2015, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la punta cónica. Listo, ya la conocemos. Tiene áreas definidas, ¿cierto? Lo que sienta esa punta, ¿cierto? Se va a transmitir a la celda de carga. La 2 es la celda de carga, ¿cierto? Pues dice, la 3 el extensómetro, ¿sí? 4 manguito de fricción. El manguito de fricción es el que va a apoyar todo lo que son las mediciones del fuste, ¿no? El anillo de ajuste, ¿ya? Eso ya son elementos más técnicos, ¿no? Que tienen que ver con el funcionamiento del equipo. Después, el 6 el buje. El 7 todo lo que es el cableado. Y el 8 son las conexiones a las barras. O sea, por lejos lo más importante son las celdas de carga, ¿sí? Eh, las celdas de carga que le permiten medir a usted lo que es la punta y el fuste, ¿ya? También tiene sensores. En caso de que tú tuvieras un sensor de presión de poro, ¿ya? Sensor de presión de poro, generalmente el sensor de presión de poro está en este sector de acá, ¿ya? También hay uno superiormente, generalmente, muchas veces, pero en la mayoría de los casos está solamente en la parte de la punta, ¿ya? Entonces, sensores complementarios. Ya hoy en día solicitar un CPT sin medir presión de poro no es muy positivo. ¿Por qué? Porque ustedes pierden la oportunidad de recolectar mucha información. Entonces, en ese contexto, ojalá pudieran siempre medir exceso de presión de poro en verdad, ya por sobre el exceso. Eh, Acelerómetro, medir velocidad de onda, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Que usted tiene un acelerómetro, ¿cierto? Instrumentado en todo lo que es esta guía, ya esta sonda que entra al terreno, y usted lo que hace es que simplemente, voy a bajar un poquito más, usted lo que hace es que desde la superficie usted pega un chimbazo, ya un martillazo. Entonces, con eso, ¿cierto? Obviamente, dependiendo de qué es lo que usted quiere medir, va a pegar ese martillazo de diferente manera. En general, si usted lo que quiere hacer es medir velocidad de onda S, lo que tiene que hacer es inducir una onda que la mayor cantidad de energía se transmita a través de una onda S. ¿Y cómo logra eso? Que en la superficie del terreno, ¿ya? Usted lo que hace es que apoya una especie de un plato, ¿ya? Un plato que vaya anclado al terreno. Y lo que hace es que le pega lateralmente. ¿Para qué?
para que el plato que está aquí enterrado en terreno perturbe el suelo de una manera tal que la perturbación, ¿ya?, se transmite principalmente en forma de onda S, onda de corte. ¿Ya? Entonces, acelerómetro, vamos a decir que es por eso que se necesita acelerómetro. Si usted quiere una onda P, usted pega el martillazo de arriba abajo, ¿ya? Pero igual, dependiendo de las profundidades, podría estar viendo onda S, ¿ya? Pero como en general usted garantiza, ¿ya?, que la mayor cantidad de onda que se transmite es S, usted lo que hace es que le pega esto de manera lateral. Inclinómetro, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted quiere ir chequeando que esto no se le vaya ladeando, ¿ya? Temperatura, piezoeléctrico para resistividad y conductividad, medición de pH, cámaras, ¿ya? Ventajas. No estoy seguro que hayamos... ¿Nosotros vimos hasta acá el día jueves? Creo que no, profe. No creo, ¿cierto? No, me da la impresión que no. Ya, entonces, ventajas. Respaldo teórico. ¿Ya? ¿El CPT tiene respaldo teórico? Sí, por supuesto. ¿Ya? De hecho, después vamos a hacer una analogía entre lo que es la punta del CPT y una fundación, ¿ya? Así como también un pilote. ¿Ya? Entonces, ¿tiene respaldo teórico? Sí. ¿Es simple? Sí. Es más fácil que el SPT. ¿Ya? Eh, Rápido, sí, usted puede avanzar 200 metros por día, a veces en hacer un SPT, ¿cierto? Pensando que, ojo, que el SPT requiere sondaje, ¿ya? Son dos cosas que se venden por separado, ¿ya? Ahora, ¿por qué hablamos de manera indistinta eso? Porque cuando uno quiere hacer un SPT implica que usted hace un sondaje, ¿ya? Eh, entonces, en ese contexto, uno a veces se puede demorar un montón de tiempo con un SPT, ¿ya? Con un ensayo SPT, porque usted va sondajeando, ¿cierto? Va desarrollando el sondaje y va haciendo el ensayo también. Y ahí, pues, o sea, tiene que cambiar la cuchara, ¿cierto? Tiene que poner nuevamente el equipo, tiene que perforar, tiene que sacar, tiene que hacer el ensayo, ¿ya? Desde un punto de vista técnico-administrativo de gestión del ensayo en terreno, es lento el SPT, ¿ya? Puede tener muchos problemas, ¿ya? En ese contexto, el CPT, usted puede avanzar hasta 200 metros por día si es que usted tiene un buen sistema y está en un suelo que se lo permita. Hay muchos aspectos administrativos detrás de estos ensayos, ¿ya? ¿Administrativos en qué sentido? Que, por ejemplo, usted si quiere hacer un SPT, perdón, un CPT, supongamos que usted quiere hacer un CPT en algún lugar de la costa, ¿ya? Póngale que lo quiere hacer en Viña y el equipo está en Santiago. Usted tiene que mover todo el equipo a Santiago, a Viña, ¿no? De Santiago a Viña. Y eso implica transportar no solamente a el equipo, sino que tiene que transportar y darle alimentación a toda la gente que trabaja con usted, que va a estar liderando lo que es la ejecución del ensayo en terreno, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que el CPT, por mucha maravilla que aparente ser, tiene un problema y es que no siempre puede penetrar todos los terrenos, ¿ya? A veces usted se puede encontrar con una arena muy, muy cementada, por ejemplo. ¿Ya? Usted dice, no, aquí tengo un terreno arenoso, pero se encontró con un espacio de arena cementada y hasta ahí nomás llegó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted no va a andar arriesgando su equipo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, el CPT es más rápido, ¿ya? Pero es más riesgoso. ¿Por qué? Suponga que usted quiere hacer un trabajo en Viña y usted moviliza todas las maquinarias a Viña y llega a Viña y el ensayo no puede hacerlo porque el cono no penetra, ¿ya? Usted tiene que pagarlo igual. Quizás lo van a disculpar en el sentido de que le van a decir, ya, ok, no le vamos a cobrar el sondaje porque no pudimos avanzar, pero nos tiene que pagar todo el terreno, nos tiene que pagar el traslado de los equipos, ¿me entiende? Entonces puede tornarse riesgoso todo lo que es el uso del CPT. Principalmente lo que controla los precios de los ensayos del CPT y del SPT es el tema del transporte de los equipos
¿ya? Y también todo lo que es la gestión para que se pueda desarrollar el ensayo, ¿ya? ¿Por qué? Si usted quiere hacer ensayo en un sector donde está una minera, quiere ir a meterse con el equipo, por ejemplo, porque lo contrataron en alguna de las mineras que hay por acá. Eso usted lo puede enfrentar desde un punto de vista administrativo a mucho tema burocrático. Permisos, seguro, traslado de equipo. ¿Ya? O sea, eh, si hay que elegir entre alguno de los dos, el CPT, con el SPT probablemente corre menos riesgo. ¿Ya? Si usted conoce muy bien el terreno del sector donde usted va a estar trabajando, CPT, de todas maneras. ¿Ya? Eh, pero si usted está dudoso de que podría encontrarse con demasiadas dificultades en el terreno, es mejor ir a la segura con el SPT. ¿Ya? Eh, entonces, eso es lo que quería mencionar en el contexto de lo que estamos conversando. Creo que es súper útil saber ese tipo de cosas, ¿ya? Porque es parte de lo que será su labor como ingeniero en el día a día. ¿Ya? Entonces, dentro de las ventajas, respaldo teórico, sí. Simple, sí. Rápido, 200 metros por día, mucho más rápido que el SPT, de todas maneras. Eficiente, por supuesto. Entrega un perfil continuo, maravilloso. ¿Es repetible? Absolutamente. ¿Ya? Y a poca distancia de donde usted había hecho el ensayo anteriormente. ¿Por qué? Porque usted tiene una perforación chiquitita. ¿Ya? Se mide en BS y BP también, solamente necesita tener los sensores ya que apropiados para poder instrumentar lo que es la realización del ensayo. ¿Ya? Eh, Hemos estado hablando harto. Un rápido chequeo de que estamos todos en la misma página, dedito arriba que sí. Ya, listo. Ya. Entonces, tenemos eso. ¿Ya? Gran ventaja también, ¿ya? Lo puse en aparte. Se requieren pocas perforaciones para obtener resultados bastante confiables. Desventaja. La inversión es cara, ¿ya? Pero eso en la geotecnia pasa con todas las cosas. Si usted quiere adquirir un triaxial, el triaxial es caro. Si usted quiere una caja de corte directo, probablemente va a ser más barata, perdón, que el triaxial, pero va a ser cara igual. Cuando hablamos de caro, estamos hablando de más de un par de millones de pesos. ¿Ya? En particular el CPT, si usted quiere tener un camión con CPT, eso va a ser carísimo. ¿Ya? Por decir un número al vuelo, pensando en 200 millones de pesos. ¿Ya? Mucho dinero. ¿Ya? Necesita personal especializado de todas maneras. De todas maneras, no le va a encargar un camión de 200 millones de pesos a una persona que probablemente su experiencia ha estado centrada en otro tipo de equipo o en otro tipo de operaciones en terreno. No todos permiten muestreo. Dependiendo del ambiente donde trabaje, eso puede ser realmente una desventaja o no. ¿Ya? Pero en general ya el solo hecho de no permitir muestreo de manera flexible, ¿ya? Porque usted tiene que implementar un sistema para tener muestreo, que lo vamos a mostrar prontamente, eso se puede tornar un poco ineficiente desde una perspectiva de costo. ¿Ya? Eh, y lo otro, bueno, no es aplicable en gravas, tampoco en suelos cementados. Lo que estábamos hablando, ¿no? De la logística que puede existir detrás de decidir sobre un CPT o un SPT. ¿Ya? Eh, Todo este tipo de cosas son los detalles que esperaríamos que estuvieran en la tarea. Por ejemplo, ¿por qué usted decide un CPT? ¿Por qué decide un SPT? Eh, ¿Va a cobrar o no por los gastos de traslado? ¿Va a cobrar o no por el almuerzo de las personas con las cuales usted va a trabajar? Eh, esos son algunos de los detalles que esperamos, ¿no? Los triaxiales, ¿a qué cargas las va a tirar? ¿A qué nivel de carga va a pedir los ensayos triaxiales? ¿Va a pedir ensayos triaxiales drenados o no drenados? ¿Los va a pedir a 1, 2, 3 kilos o los va a pedir a 3, 5, 6? Todo ese tipo de cosas son las que nos gustaría que ustedes tuvieran la posibilidad de expresarse en la tarea que se subió el otro día.
¿ya? El detalle de los ensayos. Va a mandar a hacer triaxial o corte directo, va a mandar a hacer gravedad específica o no. ¿Por qué? ¿Ya? Todo eso muy bien justificado. Ojalá en una tabla. ¿Ya? Ojalá en una tabla que haga un resumen de lo que son las decisiones que ustedes tomaron en la tarea que están desarrollando. ¿Ya? Entonces, extracción de muestra con CPT, ahí tienen un ejemplo de cómo esto se trabaja, ¿no? Ustedes llegan hasta una cierta profundidad, ¿cierto? Después de esa cierta profundidad, ustedes lo que hacen es que retiran el cono y con el espacio disponible que deja el cono dentro de ese casquete en el cual se encuentra, ustedes lo que hacen es que penetran, ¿sí? Y con eso ustedes sacan muestra, ¿ya? A modo general, las puntas de acero, ángulos de 60 grados, ¿ya? Puntas instrumentadas electrónicamente, por supuesto. Esto está monitoreando de manera continua todo lo que pasa en profundidad en el terreno. El procedimiento, si ustedes quieren ir a la norma, ¿ya? Para ver detalles sobre lo que es este equipo, bueno, la ASTM de 5.778 ya entrega información bastante buena. ¿No requiere perforación? Sí, usted llega y penetra, es verdad. ¿Ya? No siempre extrae muestra, no requiere excavación y lectura continua de esfuerzos y fricción. ¿Ya? El equipo es un penetrómetro, ¿sí? Con punta de cono, incluyendo celdas de carga que miden la presión del suelo. Entonces recuerde, siempre al menos 3 datos. ¿Ya? Exceso, presiones de poro. ¿Ya? Cuando usted habla de presiones de poro en el contexto del CPT, está hablando de excesos de presiones de poro y de presiones de poro hidrostáticas, ¿no? O sea, en el fondo es presiones de poro absolutas, ¿ya? Obviamente haciendo la distinción, que usted I la va a ir, usted las conoce, ¿no? Entre lo que es presión de poro hidrostática y exceso de presión de poro. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen un CPT rig, ¿ya? Este CPT rig, ¿cuál es la ventaja de este CPT rig? Que este CPT rig se le puede ir a meter a un cerro, por ejemplo. Se le puede ir a meter a un bosque. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace? Usted puede trasladar este equipo en un camión, ¿ya? Y después del camión usted baja el equipo, ¿cierto? Y se va manejando el equipo, ¿cierto? Hasta el lugar donde usted tiene que hacer el ensayo, ¿ya? Este tipo de equipos en general se ocupan mucho para lo que son los terrenos en los cuales es muy difícil acceder a las zonas de las máquinas, ¿ya? Por ejemplo, si usted se quiere ir a meter adentro de un bosque pensando en el lugar donde están los árboles, donde está cerca de un río, difícil ir a meterse con una camioneta. Por ejemplo, un CPT donde el CPT está montado arriba de un camión o una camioneta. ¿Cuándo usted se puede ir a meter con un camión o una camioneta con el CPT? Se puede ir a meter a un terreno plano, se puede ir a meter al lado de una carretera, se puede ir a meter cerca de la playa, por ejemplo, ¿ya? Pero cuando quiere llegar a terrenos difíciles, ¿ya? Por ejemplo, un sector en pendiente, quiere entrar a este sector de bosque que estábamos mencionando, quiere entrar a un sector con mucha roca, con mucho relieve, probablemente le va a servir más este equipito. ¿Ya? Este equipito que es pequeñito, ¿cierto? Pero que hace la función de manera muy correcta. ¿Ya? Ahí ustedes tienen otro, ¿ya? Que es una oruga, ¿sí? Una muy bonita vista que bajé de internet, donde ustedes pueden ver ahí que este es un CPT diferente, ¿ya? Pero que tiene también el sistema de oruga, ¿ya? Ahora, ¿podemos ir con un camión? Por supuesto que podemos ir con un camión, pero el camión necesita entrar en un lugar donde sea posible ingresar el camión. En ese contexto, obviamente, los tipos de sectores que estábamos conversando, como en un terreno plano, ¿cierto? Un terreno cerca de una carretera, donde no pongamos en peligro el equipo, está impecable, ¿ya? En ese contexto, fíjese ahí que el camión lo que hace es que ocupa el mismo camión como sistema de reacción para poder meter la guía en profundidad, ¿ya? Todo lo que es el laboratorio del CPT está dentro de esa cajita negra que usted ve, cajita blanca, perdón, ahí en ese container, ¿ya? Que está en la parte de atrás del camión. ¿Ya? Ahí es donde ocurre toda la magia, ahí es donde se prepara el equipo,
ahí donde están los computadores, ahí es donde están los sensores, donde están las barras. Ya en la medida que usted va ejecutando el ensayo, ¿cierto? Usted va haciendo toda la operación ahí. Y también ahí están los computadores donde usted puede ir registrando qué es lo que va pasando. ¿Ya? Es súper entretenido el CPT. Para aquellos que andan buscando práctica, ojalá puedan encontrar, desde una perspectiva geotécnica, ojalá puedan encontrar un lugar donde puedan ir a terreno, puedan ir a conocer equipos, puedan hacer este tipo de actividades. ¿Ya? Súper entretenido. Se lo recomiendo fuertemente. ¿Ya? Ahora, ¿podemos ser más flexibles? Sí, por supuesto que podemos ser más flexibles. Por ejemplo, IDM se mete con los CPT, se mete a los lagos. ¿Ya? En este caso, esto no es un lago, sino que es en la zona de las lamas de un relave. ¿Ya? Pero como ustedes pueden ver, en el fondo eso es una balsa. ¿Ya? IDM tiene tremendas capacidades de experimentación. Bueno, ellos son los que cordialmente nos ayudaron en la confección de la tarea, ¿cierto? Para lo que es muchos de los datos relevantes que van a ser para ustedes en la definición de los presupuestos que se les solicitó, ¿ya? Eh, y probablemente ese es uno de los laboratorios que tiene la mayor flexibilidad en términos de experimentación, tanto en terreno como en laboratorio. En este caso, aquí en terreno, ellos lo que hicieron fue meter el CPT en una balsa y se fueron a, ¿cierto?, a hacer mediciones en sectores para los cuales era importante obtener información. Eh, Ahora, ustedes también se pueden meter en otro tipo de terreno, ¿ya? Como los de la derecha, ¿cierto? Que es un sector, es un sector, como ustedes pueden ver ahí, es un sector árido, de alta montaña hacia el interior, probablemente en el norte, donde es muy difícil llegar, es muy difícil manipular, es muy difícil estar ahí. ¿Ya? Entonces, ahí probablemente, ¿cómo usted se va a llevar su máquina? Se va a llevar su máquina en un camión o en una camioneta. ¿Ya? Eh, entonces, bueno, esos son los aspectos entretenidos de estar en terreno. Aquí vamos a ver un pequeño videito. Vamos a ver un pequeño videito. Vamos a ver si... ¿Escucha? No, no se escucha. No, profe. ¿No se escucha? Ya, a ver. Vamos a retrocederlo un poquito. Ya. Ah, aquí. Perdón. Fíjense lo que está haciendo ahí. Lo primero que hace, ¿cierto? Y la persona indica ahí, esto es un terreno frío, ¿cierto? Que está helado. Esto es una situación que ustedes pueden encontrar en Punta Arenas, por ejemplo, o en un sector que esté un poquito más al norte, obviamente siempre dentro del contexto de lo que es el sur del país, o también pueden estar en una zona montañosa con esto. ¿Y qué es lo que hacen? Ustedes se encuentran con un terreno duro, ¿no? Que usted no puede perforar un terreno que está con hielo, no puede someter el cono a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted lo que hace es que primero lo perfora el terreno que está difícil de llegar, probablemente dado por la presencia de permafrost. ¿Ya? Esas situaciones también ustedes las pueden encontrar aquí en Chile. ¿Ya? ¿En qué sentido? Bueno, allá hablamos de la zona sur, que ustedes se pueden encontrar literalmente con esta situación. Pero ustedes perfectamente lo que pueden hacer es que pueden estar metiendo, ¿cierto?, su CPT, pueden estar metiendo su sonda hacia abajo y de repente la sonda ya no avanza más. Y es porque se encuentran con un terreno con grava. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Simplemente saca el CPT, mete una sondajera, rompe con un sondaje, ¿cierto? Hace un sondaje y rompe el estrato duro, saca la sondajera y vuelve a meter el CPT para seguir con lo que es su perforación. Toda esa actividad debe quedar muy bien registrada. ¿Por qué? Para que no se pierda la imagen del terreno que usted necesita eh, caracterizar. ¿Ya?
Está instalando el equipo. Fíjese la velocidad de penetración. Fíjese que la barra, usted puede ver la velocidad de penetración, que es 2 centímetros por segundo aproximadamente. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Ahora lo que van a hacer es que van a poner los extensores, ¿no? Porque necesitan ir más profundo. Y fíjese, en la medida que esto va penetrando en profundidad, usted va registrando qué es lo que va pasando. Ahí usted tiene 4 gráficos en los que se muestran. ¿Ya? Generalmente esos 4 gráficos son la punta, el fuste, el exceso de presión de poros y un parámetro que es la punta sobre el fuste. ¿Ya? Ese es un videíto. Ahora tenemos este otro videíto que es un poquito más orientado a todo lo que es el antes y el durante del ensayo. Primero, usted tiene que tener mucha claridad sobre cuáles van a ser los puntos en los cuales usted va a tomar las medidas. Eso le implica, ¿cierto? Ojalá ubicarlas con GPS. Eso es lo ideal. ¿Ya? Ahora, si el error es de un par de metros, no hay mayor problema, ¿cierto? Salvo que usted le digan, tiene que ser en ese preciso lugar. ¿Ya? Pero ¿cuál es la idea de tener esta orientación con GPS? Que usted no vaya a estar corrido 1 o 2 cuadras o 500 metros, lo que sea, ¿ya? Que sea excesivamente alejado del lugar donde usted idealmente va a estar haciendo sus mediciones. Eso pasa, ¿ya? Por eso le hago ese comentario, que lo que se muestra ahí en el video no es menor, es muy importante saber bien el detalle de las ubicaciones, ¿ya? Y tener cuidado con lo que es el demarque de esas ubicaciones, porque esa es una experiencia que sí me ha tocado vivir, y es que usted va a terreno, deja las marcas puestas y las deja de manera poco claras, ¿ya? Usted puede dejar, no sé, puede dejar uno de estos de madera muy pequeño, una estaca, ¿ya? Esto es muy pequeño, tiene que ser algo grande, ¿ya? Tiene que ser algo grande, digamos, medio metro de largo, ¿cierto? Un par de centímetros de espesor, cosa que se vea la marca de manera clara donde usted está indicando a la persona dónde va a hacer esto. ¿Por qué? Si su marca es grande, perdón, si su marca es pequeña, usted puede, suponga que usted vuelve al tiempo después, ¿ya? No vuelve inmediatamente al otro día, no vuelve inmediatamente después de un par de horas, sino que vuelve al mes, ¿ya? Porque no se pudo ir antes de terreno. ¿Ya? Perfectamente una barra chica puede ser sacada, ¿cierto? A través de un pelotazo, alguien que pueda necesitar la barra y se la lleva a la casa, o alguien que simplemente la saca. Eso ocurre, ¿ya?
Entonces, muy importante hacer un marque muy, muy robusto de los lugares donde usted va a hacer las mediciones. No logro, ahí está. Perdón. ¿Se acuerda de lo que hablamos? Que la primera zona, ¿cierto? La primera zona siempre la vamos a trabajar un poquitito. ¿Para qué? Para poder instalar de manera adecuada el sondaje, ¿cierto? Sea el CPT o el SPT, usted lo que quiere es generar que la primera entrada al suelo, ¿ya? Usted la amoldee de manera tal que su equipo esté instalado de manera de facilitar todo lo que es la ejecución, ¿ya? De todas las actividades que usted va a estar realizando mientras hace su ensayo, ¿ya? Ahí como ustedes pueden ver, ahí está todo el sistema hidráulico de todo lo que es el montaje para generar las fuerzas necesarias para que el CPT pueda ingresar al terreno, ¿no? Y eso se está monitoreando, que esté trabajando de manera adecuada, ¿no? Es por eso que están ahí esos diales de presión que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Así como todo el sistema eléctrico, ¿ya? Recuerde que esto es un sistema de bastante tecnología, ¿ya? eh, Mejor decir tecnología bastante buena, bastante robusta, ¿ya? De un equipo bien hecho. Eh, y acá en algún minuto debería aparecer el computador donde también se están haciendo el registro de toda la información que se está recolectando. Ahí la persona está haciendo las extensiones necesarias y ahí se están haciendo los registros. 30 metros de profundidad, ¿no? La belleza es que si ustedes tienen todas las rutinas bien implementadas o tienen software adecuados complementando a su equipo, ustedes pueden ir informando inmediatamente a su cliente sobre los resultados que se van obteniendo en terreno. Eso es impagable, ¿ya? Eso es una tremenda ventaja operativa, ¿ya? El ir conociendo in situ los resultados de terreno, ¿ya? Que es una experiencia un poquito diferente a lo que se tiene, por ejemplo, con ensayos de laboratorio.
¿ya? Súper didáctico el video, ¿ya? Entonces, retomando un poquito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si uno va un poquito más al detalle de lo que es el ensayo CPT, ¿sí? Uno, ¿qué es lo que tiene? Eh, Uno tiene que esto es un cono, ¿no? Este es un cono que entra con una cierta fuerza F de penetración, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el cono en la medida que empieza a entrar, ¿sí? Empieza a desplazar el suelo, ¿cierto? Empieza a generar zonas de perturbación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí en el fondo tiene que existir un reacomodo, ¿no? Tiene que existir un reacomodo porque no se está sacando material, ¿sí? Sino que lo que se está haciendo es que se está incorporando un elemento externo dado por el cono que tiene un volumen, ¿cierto? Y ese volumen va aumentando en la medida que la profundidad va creciendo, ¿ya? Y por lo tanto el suelo, ¿qué es lo que hace? Que en la medida que el cono busca espacio, ¿cierto? Busca el espacio y se va adentrando en el suelo se va acomodando, ¿no? Entonces existe una zona de perturbación significativa en toda la zona alrededor, en el radio inmediato, ¿cierto? Del cono, ¿ya? Y eso genera mecanismos de deformación en el suelo. Y los mecanismos de deformación en el suelo son estos, ¿ya? Hay una zona de perturbación, que es la que estábamos conversando. Esa zona, ahí dice, entre 6 a 8 veces el diámetro del cono. Usted lo puede dejar en 10, ¿ya? 10 veces el diámetro, la zona lateral, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué le dice ahí? Les dije, por ejemplo, esto de acá, ¿cierto? Ese movimiento ahí, ¿qué es lo que hace? Ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ese suelo se está moviendo hacia las zonas exteriores, ¿cierto? Están en un movimiento radial hacia afuera, ¿cierto? Que eso es movimiento del suelo. Nosotros lo que entendemos es que cuando ocurre ese mecanismo, lo que se está induciendo es un mecanismo de empuje pasivo, ¿ya? Por lo tanto, existe una zona, ¿ya?, que está afecta a empuje pasivo en la medida que el cono va penetrando, ¿ya? Súper importante eso, ¿ya? Eh, bueno, importante esto también que estábamos conversando, el tema de la rigidez. El suelo que sea penetrado por un CPT no puede ser muy duro, porque si no usted va a dañar eventualmente a su equipo. Puede que le aguante algunas veces, ¿cierto? Eh, pero no es la idea, ¿ya? La idea es que su equipo cuide su equipo y eso implica el utilizarlo en las condiciones que el operador, el fabricante en general le sugiere hacerlo, ¿ya? También pueden haber temas de seguros comprometidos, ¿no? Seguros, garantías, mejor dicho, con respecto al vendedor. ¿Ya? Entonces usted tiene presión de punta, ¿ya? Como primer dato, ¿cierto? Acuérdese, está la presión de punta, la presión de fuste y el exceso de presión de poro, ¿ya? Y con la presión de punta, usted lo que va a obtener es un valor, ¿cierto? Usted sabe la fuerza con que el cono está penetrando, porque en la medida que usted va penetrando, ¿cierto? Usted va penetrando una tasa constante, entonces eventualmente la fuerza de penetración va a ir variando, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Esa fuerza de penetración que va variando, usted tiene que el cono tiene un área, ¿no? Por lo tanto, fuerza partido por área le da la tensión, entonces usted inmediatamente tiene lo que es la presión de punta, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto ya lleva un buen tiempo en la industria, ¿cierto? Ha sido sometido a mucha investigación, tanto por la industria como por la academia. Y se ha encontrado que, por ejemplo, este QC, ¿sí?, varía según la densidad relativa del terreno, así como los esfuerzos que hay en todo el entorno, ya en particular los empujes, perdón, las tensiones laterales, ¿ya?
Uno se puede ir más al detalle y ver que también aquí afecta la granulometría, la forma de la partícula. Por lo tanto, solamente con esta información que nosotros estamos viendo acá, recuerde esto, cuando estábamos viendo el CPT, el SPT, perdón, SPT, ¿cierto? El que se hace con sondaje, nosotros veíamos que habían correlaciones entre la penetración, la densidad relativa y el ángulo de fricción. Aquí vamos a tener exactamente lo mismo, pero con un bagaje teórico más robusto. ¿Ya? Por lo tanto, las correlaciones en general del CPT van a andar bastante bien, al menos las más clásicas. ¿Ya? Hay que mirar con mucho cuidado los resultados del CPT, pero si ustedes van al menos a las básicas, van a andar bien. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen densidad relativa, van a tener phi, van a tener ángulo de fricción, peak, ¿sí? Van a poder medir rigidez. ¿Ya? Todas esas cosas van a ser capaces de correlacionarlas. ¿Van a haber algunas correlaciones que funcionan mejor que otras? Por supuesto, ¿sí? Pero eso se va ganando, ese tipo de discriminación entre ver qué está bien, qué está mal, o qué mejor correlaciono de otra manera con respecto a otra situación, eso se va ganando con la experiencia. ¿Ya? El procedimiento, entonces, ustedes tienen el cono de 60 grados de 10 centímetros de base, centímetros cuadrados de base, ¿ya? El cual penetra una velocidad, ¿cierto? Nosotros habíamos hablado que esa velocidad es 2 centímetros por segundo. Midiendo la resistencia al cono y la resistencia lateral. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Van a tener el QC y van a tener un FC. ¿Ya? Van a tener la resistencia del cono, ¿sí? Lateral, vertical, resistencia por fricción, que también va a ser vertical, pero lateral, va a ser del fuste, ¿no? Entonces ahí ustedes van a tener una relación de fricción, ¿ya? Y eso es lo que también se veía en el cuarto gráfico de la pantalla que estábamos viendo ahí cuando estaba el operador trabajando con el CPT. Ustedes tienen un parámetro este es un parámetro que se llama resistencia por fricción sobre resistencia del cono, ¿ya? Es simplemente la razón entre ambos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la razón de fricción, de alguna manera u otra, le da una idea de qué tipo de suelo usted está enfrentando. ¿Ya? Si usted tiene un suelo suave, ¿ya? Por decir, bueno, suave, blando, ¿no? Un suelo blando, es más técnico decir blando. Si usted tiene un suelo blando, digamos una arcilla normalmente consolidada, que está saturada, que es un manjar, ¿ya? Es un manjar sumamente deformable. Probablemente la resistencia por punta que usted va a tener en ese manjar es muy poca, ¿ya? Muy poca. Pero muy poca con respecto a qué? Con respecto al fuste, ¿ya? En general los suelos cohesivos presentan una resistencia de punta muy baja y un fuste mayor, ¿ya? Pero ¿dónde se refleja eso? Se refleja en la razón de fricciones que habíamos conversado, ¿ya? Fricción de fuste sobre fricción de punta. Cuando ese valor es alto, en general, estamos pensando en que esto se trata de un suelo blando, una arcilla. Cuando esa relación es baja, estamos pensando que el suelo tiene harta resistencia por punta, y los suelos que presentan mayor resistencia por punta en general son los suelos granulares. ¿En qué estamos pensando entonces? Estamos pensando en un limo sin plasticidad, estamos pensando en una arena con fino, una grava muy fina. Ya hasta para una grava muy fina yo no metería el CPT, ¿ya? Entonces, este gráfico, ustedes pueden ver algo de lo que hemos estado conversando en este gráfico, ¿sí? Y ustedes pueden ver aquí el skin friction versus el QC, ¿cierto? El QC es resistencia por punta, el FS resistencia por fuste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven cuando ustedes tienen un bajo QC, ¿sí? Un bajo QC y tienen una alta fricción, ¿cierto? Ustedes están pensando que es un suelo fino, blando, ¿ya? Cuando ustedes tienen un FS de la misma magnitud, pero donde se dispara, ¿ya? El QC, ustedes están pensando en una arena o en una grava o en una arena con finos no plásticos o en finos no plásticos, ¿ya? Un fino no plástico se parece, aun cuando pasa la malla 200, ¿ya? Un fino no plástico, como por ejemplo los relaves, ¿ya? Igual pueden tener
pueden presentar, mejor dicho, comportamientos muy similares a los de una arena fina, ¿ya? Entonces, eso también les da una idea de qué es lo que ustedes van a estar observando con respecto al suelo en donde están penetrando. Creo que una muy buena medida ir preguntando cada 20 minutos, 15 minutos cómo estamos, si hay alguien que se está quedando atrás. ¿Estamos todos en la misma página? Dedito arriba que sí. Ya, buenísimo. Entonces, arcillas o suelos arcillosos. El QC va a ser bajo. El FS sobre QC va a ser, ya, va a ser alto, ¿no? Pero alto dentro de un contexto donde ese número va a seguir siendo bajo. Pero sí, llamémosle alto. ¿Ya? Arenas, el QC va a ser alto, por lo tanto el FS bajo el QC sobre el QC va a ser bajo. ¿Ya? Entonces, súper importante eso. ¿Por qué? Porque ustedes en la medida que van penetrando, ¿cierto? Ustedes se acuerdan de que este equipo tenía una tele incorporada, ¿no? Y esta tele tenía 4 gráficos. Ustedes en la medida que van penetrando van viendo inmediatamente qué es lo que va pasando con su suelo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué podrían irse ustedes encontrando que fuera raro? Ustedes podrían ir encontrando que el QC y el FS son altos. Y usted diría, ¿qué está pasando ahí? Porque uno no se lo espera, ¿no? Si uno tiene una arcilla, por ejemplo, una arcilla blanda, saturada, normalmente consolidada, ¿ya? Uno podría estar esperando un FS alto, ¿ya? Y un QC bajo. ¿Ya? Y en una arena, usted podría estar esperando un QC alto, pero un FS bajo. Y usted dirá, pero ¿por qué una arena da un FS bajo? ¿Por qué la fricción va a ser baja? Es bajo por la naturaleza mineralógica que hay entre el acero, ¿cierto? El CPT es de acero y una arena. ¿Ya? Una manera fácil de verlo, haga el ejercicio de tomar unas partículas de arena y tírelas por un refalín. No se van a quedar ahí, van a deslizar, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque la fricción que existe entre una partícula de arena y el acero es baja. ¿Ya? Ese es un fenómeno maravilloso que se llama, que tiene que ver todo lo que es el tema de la tribología y todo lo que es la interacción entre superficies, ¿ya? Que escapa un poquito a estos cursos, pero nosotros lo vemos harto en trabajos de tesis, en todo lo que es la fricción entre partículas, ¿ya? Es súper interesante, pero usted lo puede ver de esa manera. En cambio, ¿qué pasa si usted tira un manjar? ¿Ya? Agarra una cucharada de manjar y la tira a un refalín, no, esa cucharada de manjar no se va a mover, ¿ya? O va a deslizar, se va a deformar a lo más, pero no va a deslizar. ¿Y por qué? Porque la adherencia que existe entre el manjar y el acero probablemente va a ser alta. ¿Ya? Ahora, estos son ejemplos cotidianos que yo le estoy dando. Esto tiene una complejidad mucho mayor cuando uno piensa en lo que es una partícula de arcilla con acero y una partícula de arena con acero. Pero es simplemente para sentar el punto. ¿Ya? Eh, entonces, la norma vigente, bueno, habíamos conversado sobre la norma vigente y cuáles son los resultados. ¿Sí? Bueno, aquí ustedes tienen el QC y tienen el FS. ¿Ya? Y esos dos por sí solo a usted no le dan mayor información. ¿Ya? Es por eso que es muy importante el FS sobre el Q sub C. ¿Ya? Porque ahí es donde usted puede ver cómo es que andan, ¿no? Si uno ve aquí el FS, el QC con el FS, uno puede ver que los comportamientos son muy distintos. ¿Y cuántos estratos aquí vería uno? A ver, alguien que comparta su hipótesis respecto a cuántos estratos estamos viendo acá, o cuántos estaríamos viendo. 3, 4, 5, ¿cuántos serían? Alguien que se anime. Valentina, ¿cuántos estratos cree que tenemos ahí? Valentina no está. Valentina Ruiz. Ah, es que hay una Valentina. Puede ir a Valentina Ruiz ya. Valentina Ruiz.
está Valentina. Cristian Martínez. 6. Ah, ahí está Valentina. Muchas gracias. 6. Ya, a ver. Dedito arriba, ¿quiénes piensan que es más? Más de 6. Dedito arriba, ¿quiénes piensan que son 3? O alguien que diga en el chat cuántos creen que piensan. 4. Consuelo, 4. ¿Ya? ¿Quién me dice dónde están los 4? ¿Dónde están los 4? Está bien, está bien. Aquí no hay respuesta mala, solamente hay respuestas abiertas a discusión. ¿Quién se anima a conversar esto los últimos 5 minutos de clase que nos quedan? ¿Daniel? Daniel, ¿Podrían, podrían ser más? a ver, ¿por qué cree que podrían ser más? Es que estaba pensando en los cambios bruscos como importantes que se dan en el gráfico de FS, pero ¿Ya? también estaba pensando en el hecho de que hay como aumentos y descensos como más que los pics. Ya. Una buena manera de ver esto es que en general, mientras los cambios no sean del 90%, no superen el 10%, podríamos estar pensando que los resultados son equivalentes. Con ese dato, de análisis de datos, que es muy útil para ingeniería civil por lo demás, ¿cuántos estratos creen que podría reducirse esto? ¿De 4 a cuánto? El primer estrato, ¿de cuánto a cuánto está? El primer estrato podría estar por ahí, ¿no? El primer estrato. Podría haber otro estrato, perdón, de ahí a ahí. Podría ser. Y podría ser de que este otro estrato, ahí haya otro estrato que está ahí. Y esto después vuelve al azul que está ahí. Alguien podría decir, ahí hay 3 estratos. ¿Ya? Por ejemplo, eso es una manera de verlo. Nosotros lo estamos viendo solamente a partir del Q6 y el FS. ¿Ya? Se necesita más información, porque al final, cuando uno analiza esto, da lo mismo la naturaleza de los estratos, da lo mismo si hay 3, 4, 5 estratos. ¿Ya? Lo importante es que esto es referencial, nos da una muy buena idea de cómo son los estratos, pero lo importante es que cuando hagamos los estratos en base a propiedades ingenieriles. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, ok, aquí hay 10 estratos, ¿ya? Pero desde una perspectiva ingenieril podrían haber solamente 3. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque de esos 10 estratos hay 3 grupos de estratos que pertenecen a una categoría de propiedades que me indican que el tipo de suelo podría ser de esta naturaleza aproximada. ¿Me entiendes? O sea, uno tiene que trabajar de esa manera porque imagínense después usted quiere meter 10 estratos en un software. Chuta, difícil. Puede hacerlo, pero la idea es evitar eso y aplicar criterios de ingeniería. Y es ahí donde entra el criterio. ¿Ya? Por eso que es importante. Aquí uno de buena a primera, ¿ya? Si borramos esto, uno podría decir, alguien podría decir, me atrevería a decir que en base a los resultados que veo y considerando los dos gráficos que usted me muestra, yo me atrevería a decir de que aquí podrían haber 2 estratos. Uno está ahí y el otro estrato que pase por ahí. Veo al FS y el comportamiento es similar. Por lo tanto, yo podría decir, sí, podría ser de que
los estratos que están ahí sean 2, ¿ya? Entonces, podrían ser 6, si usted hila muy fino podría ser 6, pero eso lo mete en problemas porque usted después la idea es que tenga menos estratos, que condense la información. Entonces, lo que decía Valentina, ¿puede ser? Sí, puede ser, pero le puede aportar demasiada información, ¿ya? Entonces, si hay 6, que sean 6, pero si podemos reducir, ¿ya? Reduzcamos, ¿ya? Eso es súper importante. Lo que dice Consuelo, también, 4, está bien, ¿sí? ¿Podrían ser 4 estratos? Sí, pero los 4 estratos que aparecerían me implican inmediatamente que habrían 2 grandes y 2 pequeños, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno podría hacer? Ok, voy a tomar una especie de envolvente, ¿ya? Y en vista de los resultados que yo tengo, ahí podríamos ver 2, ¿ya? Entonces, todo depende del nivel de detalle al cual queramos llegar, ¿ya? Bueno, ya hicimos ese ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿uno podría hablar de 2, 3 estratos? Sí, 2, 3 estratos. 4, mucho detalle. Para el contexto que estamos viendo, es mucho detalle. 6, para el contexto que estamos viendo, nuevamente, no está incorrecto. Está con mucho detalle, ¿ya? Y nosotros como ingenieros civiles vamos a tener que buscar el simplificar la información de manera criteriosa. Eso por sobre todo es lo más importante, ¿ya? Esto no se trata de simplificar por simplificar. Uno tiene que simplificar con argumentos que a usted le permitan defender sus decisiones, ¿ya? Esa fue una buena oportunidad de interacción sobre esto. Correcciones al CPT, corrección por estrés en punta, por presiones de poro en arcilla y limo, corrección por fricción en fuste, por presión de poros, corrección de línea base antes y después de sondaje en caso de que esto se le doble, ¿no? Que se le enchueque. Bueno, ahí hay algunas relaciones que podemos seguir viendo la clase siguiente. Creo que con eso ya vimos todo lo que es la clase de hoy. Aprovecho de despedirme y también de enviar un mensaje, y es que el próximo lunes en la hora de auxiliar vamos a tener clase. ¿Por qué? Porque el día martes nos van a venir a dar una charla desde una de las empresas que hace muchas excavaciones aquí en Santiago para contarnos su experiencia sobre lo que es la estabilización de muros, diseño de fundaciones y anclajes, ¿ya? Para estructuras como excavaciones profundas verticales, así como excavaciones en las cuales haya estabilidad de taludes involucrada. Entonces, la próxima semana, clase el día lunes a las 4 de la tarde, ¿sí? Dirigida por quien suscribe, ¿ya? Y el día martes vamos a tener a Patricia Rodríguez de Ferrara, que va a venir a compartir su expertise y conocimiento con nosotros. Sin más que agregar, me despido, que estén muy bien, cuídense y nos vemos el jueves. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.